Aventúrate Club. Muy buenas, gente aventurera. Hoy no traemos un juego, hoy traemos una batalla de egos. Hoy traemos la batalla de las divas. Este juego que ha sacado Salam Pepper, de autoría española, de Albert Reyes, que vamos a proponernos desgranar para que veáis los pros, los contras y saquéis vuestra conclusión de si lo queréis tener en mesa o en la ludoteca. Un juego exclusivamente a dos de la serie de batallas sin balas que nos propone este editorial y que nos hace meternos siempre en el rol de unos personajes históricos que van a tener ciertas rencillas y que va a haber un confrontamiento en un momento determinado. En este caso nos metemos en la piel de dos cantantes de ópera que van a competir con cierta envidia, cierto rencor, sobre todo usando los medios para hacerse con el favor del público, con la fama. Y estas dos cantantes son ni más ni menos que María Calas y Renata Tebaldi. Así que cada uno de los jugadores tendrá que representar a una de estas artistas. Ahora, para que vayamos entendiendo cómo funciona, vamos a entender que el tablero va a estar dividido en tres partes. La parte que va a ser la parte del piano, la parte donde tendremos ahí, digamos, la, la nota a la que podrá alcanzar nuestra cantante y que iremos desarrollando poquito a poco. Lo entenderéis. Ese tablero del piano va a provocar acciones. Esto me gusta a mí mucho lo del tablero del piano. Luego tenemos en la parte central los cuatro escenarios. Son cuatro escenarios de cuatro ciudades importantes: Nueva York, Buenos Aires, Viena y Milán. Ahí se van a representar las obras que iremos sacando con un mazo de forma aleatoria. Esas obras de ópera, artísticas, que se representarán en esos teatros, nos van a pedir pues una serie de condiciones para que el público que está viendo en ese momento esa obra, pues nos aplauda más a nosotros y ganemos la fama. ¿Vaya entendiendo? Quiero que vayáis cogiendo esos conceptos. Ahí, por tanto, lo que se va a ejercer es una mecánica de mayoría o de área, porque nosotros vamos a ir en unos tracks que tenemos de cada uno de los personajes intentando avanzar para llevarnos ese favor de ese público y ganar la fama, pues trayéndolo hacia nuestro lugar. Eso ya sabéis cómo funciona y os vais quedando con ese concepto. Y la última parte del tablero, porque he dicho que eran tres: la primera del piano, la central y principal, la de los escenarios, y la tercera, la de la orquesta. La de la orquesta realmente tendremos una serie de bonificaciones del marcador de puntuación, ¿vale? Eso para que lo tengáis como concepto. Ahora, hemos hablado de una mecánica que es la del control de área, la de mayoría, que vamos a hacer en esos escenarios intentando llevar nuestros tracks a nuestro favor. Y la segunda mecánica, que realmente es la principal, la que va a dinamitar cada una de las cosas, va a ser la del card driver. Tenemos mazos, mazos totalmente diferentes, cada una de estas cantantes, uno de María Cala, otro de Renata Tebaldi, y que son diferentes porque están personalizados. Esos mazos son cartas que nos tendrán ahí puestas algunas cositas que ahora hablaremos, pero sobre todo hechos históricos de la vida de estas cantantes que suceden en la realidad, o también una fecha. Eso es algo que nos va a interesar en otro momento determinado. Lo que sí es que en nuestro turno, porque vamos a ir al turno, vamos a estar obligados a jugar una de las cartas que tendremos en nuestra mano, que habremos robado de ese. Y cuando jugamos esa carta, la vamos a jugar, sí o sí, en la parte de uno de los escenarios, donde habrá una ópera representándose. Pues esa carta tiene que coincidir lo que viene en ella, porque vendrán pues las notas musicales y el ritmo, o vendrán unas mascaritas. Entonces, si coinciden esos símbolos con los símbolos de las cartas de las óperas que se están representando, donde tú estás jugando la carta y puedes elegir dónde jugarla, pues irás avanzando en los tracks a tu favor. Cuando tú consigues el favor del público, y cuando digo favor del público es que dentro de la carta de la ópera, cuántos aplausos tienes que acumular en tu track para hacerte con la obra. Una vez que lo detonas, que consigues esos aplausos, tu rival estará compitiendo por sus aplausos, pues la primera que llegue a esa cifra puede cerrar esa obra y hacerse con ella. Y luego el de la fama. El de la fama es un track que irás avanzando también
pues haciendo coincidir el instrumento que tú juegas de tu carta con el instrumento que se está tocando en son cositas que hay que hilar. Ahora mismo suena así un poco complejo, pero luego veréis que está todo bastante medido, ¿eh? No es algo difícil. Yo he escuchado gente que ha tenido quejas en cuanto a lo que provocan las cartas, pero luego explicaré cuál es mi opinión. Así que, ¿cuándo se acaba la partida? Pues cuando la gente, jugando esas cartas, ha llegado a cerrar 5 obras en total. 5 obras en total que no tienen que ser, porque hemos dicho 4 escenarios, tú terminas una obra, se cierra esa obra y se vuelve a poner otra obra en ese mismo escenario. Entonces vamos a ir cerrando cartas. Normalmente la que cierra esa obra va a tener más puntos por esa obra, porque se van a puntuar los aplausos que habéis ido acumulando antes de cerrar esa obra. Pero la obra es porque hace aplausos. Así que esos puntos, parte final, etcétera, etcétera, irá sumando en ese grado de puntuación que hemos dicho que está hecha. Y podemos entender que esa es la parte principal de cómo funciona este juego. Ir dando, hacerte con esas obras para cerrar la partida. ¿Qué ocurre? Y que se queja mucha gente. Y dice, bueno, es que hay veces que en la mano de cartas que tenemos, pues se nos queda un poco inoperante lo que podemos activar en las obras de teatro, ¿no? Nos quedamos ahí sin poder enlazar, sin poder avanzar, y hasta que no nos sale la carta que buscamos, pues nos quedamos ahí inactivos. Ahí es donde me parece el error. Porque viene la otra parte, parte del piano. Parte del piano es la que marca un poco la diferencia del juego. Porque la parte del piano, tú vas avanzando a través de una con tu personaje. Y en ese avance que tú vas eligiendo, que puedes ir hacia adelante, según la carta que tú hayas jugado en la ópera, porque hemos dicho obligado a jugar una carta en una ópera, luego, según el ritmo que tenga esa carta, el ritmo, porque puede haber ritmos de 1 a 4, pues podrás avanzar de 1 a 4 movimientos detrás del piano. Entonces, cuando tú avanzas, verás que en la tecla en la que tú te quedas, a los lados, hay una combinación de dos acciones. Dos acciones a la derecha. Por lo que cuando tú has jugado esa carta ya en la obra, ves el ritmo que has jugado, mueves tu personaje, que es la segunda acción que puedes hacer en el juego, mueves tu personaje en el piano y eliges una de las dos acciones que tienes a ambos lados. Esas dos acciones son siempre una combinación entre cuatro, porque puedes activar el avanzar el track de la fama en el escenario en particular que tú quieras. También puedes coger y enviar una nota musical. ¿Por qué? Donde tú te vas moviendo del piano, cada una de las teclas tiene una nota musical. Entonces, esa nota musical que estará en la parte central de la zona de juego, cuando tú te detienes en esa tecla, coges esa nota y la haces tuya en el piano. ¿Y por qué la haces tuya? Porque las obras de teatro, las obras de la ópera que te están marcando ahí, te van a pedir una serie de notas musicales para seguir avanzando. Y esto es lo que yo os digo, no son solo las cartas, porque claro, la gente se centra en avanzar con las cartas en el teatro, pero fijaros que vas a avanzar más aplausos a través de las notas musicales que tú envías a los teatros desde el piano, realmente desde las cartas. Así que eso suena lioso, pero lo vais a entender rápidamente. Muchas veces no te tienes que centrar solo en jugar las cartas de los teatros, sino que la parte del piano es mucho más gratificante, porque puedes avanzar en fama, como hemos dicho, puedes enviar notas musicales que habrás hecho tuya a la parte de la obra de teatro, puedes incluso cerrar la obra de teatro, que si no estás en la donde no puedes cerrar la obra de teatro, aunque tuvieras todos los aplausos que te piden. También puedes, por ejemplo, jugar cartas en la línea temporal. Ahora nos centraremos en la línea temporal, quiero centrarme en cómo funciona esta parte de mayoría, ¿vale? Pero quedaros que también podéis ir a la línea temporal. Y lo último que podrás hacer con esta parte del piano es aumentar la, vamos a decir, porque no sé en música cómo se diría, ¿no? La escala a la que tú puedes cantar, ¿no? La nota a la que tú puedes llegar. Porque cuando tú empiezas en el tablero del piano, tienes dos límites, uno a izquierda y a derecha. Y esos dos límites te van a condicionar, porque tú podrás moverte, pero si te pasa esos límites,
tú no podrás hacerte con la nota musical que antes te indicaba. Si no te puedes hacer con esa nota musical, de la parte central, llevarla a la del piano y hacer la tuya para luego poder enviarla a la obra de teatro, si no lo puedes hacer así, no te interesa. Porque al final estamos diciendo que prácticamente lo que más puntos de aplauso te da son las notas musicales. Es muy interesante hacer. Por eso, una de las acciones que tiene el piano es ampliar el rango de notas que tú puedes hacer. Así que tú irás ampliando y si llegas a los topes, incluso serán puntos de victoria. Cosas interesantes porque vais viendo cómo se van dando puntitos de dicho que rascaremos puntos con las obras que cerramos, ya estamos rascando puntos también con la ampliación a la nota que podemos llegar. Incluso podremos alcanzar puntos si en el piano quedan notas musicales que no hemos enviado a las obras de teatro y esas notas musicales son nuestras, tendrán un punto. Hay tres formas de puntuar. Eso está muy interesante. Pero nos volvemos a centrar en la parte del piano que quizás sea la más compleja de entender por todos los aspectos que abarca. No solo está eso que estamos hablando, sino que nuestra rival también se irá moviendo, porque es obligatorio, me refiero. Tú tienes dos acciones que sí o sí vas a hacer, la de jugar una carta y luego la de moverte en el tablero. Y nuestra rival va a mover y puede coincidir en zonas donde nosotros hayamos estado y hayamos puesto una nota nuestra. Es lo interesante, ir acumulando musicales de nuestro color. Pero si nuestra rival se pone donde hay nota nuestra, nos la va a voltear y se la va a hacer de su color. Y que hay una pequeña guerra también en ese tras del piano para ir acumulando esas notas musicales y que, bueno, cuando tú pensabas que ya en la siguiente jugada la podrás usar en el teatro que tú querías para sumar aplausos, llega en su turno y la hace suya el rival. Estos son los puntos de interacción. Los puntos de interacción en los que vamos fastidiando un poquito, no solamente en el tras de mayoría, que lo iremos llevando hacia nuestro lado y yo volveré hacia mi lado y tú te lo volverás hacia tu lado, sino que en las notas musicales del tras del piano también puede fastidiar un poco al rival y la línea temporal, que es una de las acciones que hemos dicho que puedes conseguir en el tablero del piano. Dicho, el tras de fama, cerrar una obra de teatro o enviar una nota musical a ese teatro en particular, el tema temporal, que y lo de la escala de a la nota que tocar. Pero la línea temporal, ¿qué es? Otra cosita que va haciendo que las cartas no se nos queden solo para el uso de jugarlas en los teatros, porque tú vas a tener una opción que es jugar una carta creando una línea temporal. Una línea temporal donde ambos jugadores irán incorporando cartas. Cuando tú seleccionas esa acción en el piano, tú colocarás una de las cartas de tu mano de izquierda hacia derecha, que es la línea temporal. Hemos dicho que las cartas no solamente tenían los simbolitos que iban a influir o iban a coincidir con las obras de teatro, un hecho histórico y una fecha. Pues entonces tú la vas colocando y esa serie de acontecimientos va de forma correlativa, y que si están bien conectadas en fecha, pues irán sumando puntos por todas las que sean de su color al final de la partida. Y no son pocos los puntos que se acumulan a través de eso. ¿Y qué más te permite esa acción de la línea temporal? Pues te permite ir quitándote cartas de tu mano. Ir quitándote cartas de tu mano que tú al final dices, oye, no tengo ninguna que me coincida con los simbolitos que me pide la obra de teatro. Me voy a quedar ahí con esas cartas colgadas. Pues lo que hago es que las empleo en la línea temporal, las reciclo ahí, y ahora, cuando termine el turno, voy a volver a reponer mi mano. Tengo opción de en el siguiente turno tener nuevas cartas para volver a jugar que coincidan con los de la obra. ¿Y entendiendo por qué la cosa no se encorseta, sino que tenéis opciones de ir moviendo para que la cosa sea dinámica? Y ahora, en el tema de la línea temporal, hemos dicho que las tenemos que poner si queremos ganar puntos al final de la partida de forma correlativa, que nos permiten descartarnos cartas, pero lo más interesante es que la acción que viene descrita por el hecho histórico esa acción la ejerce. Es una acción que vendrá como a lo mejor pues roba dos cartas, o llévate fama, o aumenta esto, o quítale al otro. No es solamente la parte del escenario. La parte de la línea temporal es muy, muy, muy interesante. Y en cuanto a la puntuación final, cuando empiezas a sumar, la línea temporal te puede dar muchísimos puntos. Cuidadito con eso, que muchas veces la gente lo dejan como secundario. La línea temporal es algo a tener en cuenta.
Ahora, eso sí, estamos obligados siempre a jugar las cartas de izquierda a derecha. Y va a ser complicado el tema de que las cartas coincidan, pues, de forma correlativa en el orden que se necesita para que sea cronológicamente correcto y te den los puntos. Ahí está donde entra el track de fama en cada uno de esos escenarios. No solamente estaba el de los aplausos, sino el de la fama. Pues si tú cierras la obra de teatro, cerrar tu rival, y el track de la fama está a tu favor, te permitirá mover en esa línea temporal algunas cartas para ir ajustando y que al final de la partida coincidan que están bien colocadas. ¿Entendéis? Claro, cuántas cositas hay que ir controlando. Suena ahora mismo así un poco un batiburrillo de ideas, pero son muchas cosas que cuando tú al final te das cuenta y valoras, dices, ojo, aquí hay mucho que hacer. No solamente es correr. Hay gente que se piensa que es una carrera para cerrar obras de teatro. Que sí, que si uno se centra en eso y le coinciden las cartas, es verdad que esa obra de teatro la puede cerrar rápidamente y 5 obras de teatro van a pasar voladas. Pero si tú te vas centrando en el resto de cosas, cuando tú piensas que la puntuación está a favor de tu rival, cuando haces la puntuación final, las notas musicales, los puntos de las escalas que ha ido sumando, la línea temporal, la cosa se vuelve. ¿Eh? Así que son cositas muy, muy, muy interesantes, porque luego en el tablero de la orquesta, pues también vas a tener las bonificaciones. Las bonificaciones, bueno, no influyen mucho, pero son de ir acumulando, porque son bonificaciones que te darán por haber cerrado esa obra. Así que yo creo que la batalla de la diva es un juego en el que si sabes ver realmente eh, cuáles son cada una de las partes y qué te puede aportar y en qué puede invertir cada una de las partes, sobre todo la dinámica que nos da el tablero del piano, va a ser algo muy gratificante. Gratificante porque vamos a estar viendo ese control de mayoría en esos tracks en la parte central entre nuestro rival y nosotros, y va a ser unos tracks que van a ir sumando rápidamente y tú vas a ir viendo que la obra de teatro se va a cerrar. Es una sensación también un poquito de carrera ahí. Pero luego también vamos a estar intentando chinchar cuando usamos las cartas de la línea temporal. Tú puedes tener una carta que dice, ojo, que como active yo esta habilidad, cambio un poco la dinámica o fastidio un poco al compañero. Pues voy a intentar tirar por esa opción. Son esa serie de cosas que te dan mucha amplitud para que tu estrategia puedas incluso cambiarla en distintas partes. Lo que sí, recomendar o valorar que no hay que hacerte con toda la obra de teatro. Yo diva, centrándome tan solo en 2 teatros, porque muchas veces, no es avanzar en todos los tracks de los 4 teatros, sino ir avanzando en uno, a lo mejor cierro esa obra, vuelvo a colocar otra obra y esa obra que entra me coincide con los símbolos de las cartas que tengo en mano y consigo también, avanzar mucho más rápido en esa obra que acaba de salir que en las otras que que hay ya puestas. Entonces, ver un poco, cómo te puedes anticipar para ejecutar o jugar tus cartas de la forma más, pues vamos a decir, jugosa, ¿me entendéis? Que sea jugosita. Porque este juego realmente va de envidia, va de pique, va de guerra con barro. Y esas acciones también son divertidas, porque como el rival no las ve y no sabe lo que le puede ocurrir, y hay algunas que son bastante, bastante perretas. ¿Eh? Así que cuidadito porque tiene muchas cositas este juego que molan. Y lo que sí también, como datos negativos, que también veo que tiene sus datos negativos, que siempre está la parte del azar. Muchas veces vamos a ver que las cartas que le tocan a nosotros, a los que le tocan a nosotros pueden condicionar un poco la partida. Pero pueden condicionar un poco la partida por el hecho de las cosas que detonan. Es inevitable, pero creo que por lo demás, creo pienso, desde mi punto de vista, que la batalla de las divas te da bastante jugo para que tengas ahí una sensación de poder reengancharte o darle la vuelta a la situación hasta el último momento. No es ver de decir, "Buah, me he quedado ya fuera del juego en la primera", o frustrarme porque al compañero le están saliendo las cartas como el que salen. Pienso que no. Pienso que hay momentos del juego en el que puedes cambiar y dinamitar lo que el otro tenía pensado. Así que esto es la batalla de las divas. Ya os digo que para mí es un juego de dos.
muy recomendable, de los mejores que han sacado en 2005, exclusivo para dos. Un juego en el que tiene mucha más profundidad, que puede abrumar al principio, pero no os asustéis, que cuantito empecéis a jugar y entendáis la dinámica de todas estas partidas, de cómo funcionan todas las cosas que hay que influir, vas a tener luego partidas que son bastante ágiles y que te va a hacer cambiar el foco en distintos puntos para intentar que la estrategia que habías establecido al principio sea una estrategia diferente para adelantar por la derecha y sin el intermitente. ¿Entendéis? Pues esto es Batalla de las Divas y esto es Aventúrate Club. Si queréis saber más, ya sabéis. Suscribiros y comentad y decidme qué va a parecer este juego, que todavía está ahí un poquito de bajo perfil. Darle mesa a Batalla de las Divas. Aventúrate Club.